Señor, buscamos en la fuente de agua viva. El mundo está lleno de supuestas fuentes, de fuentes que hacen publicidad de que serán las mejores, de que ofrecerán los beneficios, pero realmente solo una fuente puede calmar nuestra sed. Y es en ti, Señor, nuestra fuente de agua viva, de esperanza, de perdón, con quien nos encontramos un día en el camino, en el desierto, y nos sacó de donde estábamos. No, no, Señor, éramos nuestra vida tan mala, tan perversa, tan sucia, tan en la ceguera, pero gracias porque nos encontraste, nos amas y nos rescataste. Y por tu gracia, Señor, hoy podemos sentarnos en comunión contigo, con el gran Dios y Rey. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bien, eh, hay un tema que quiero que miremos en esta oportunidad. Hay un hombre que lo perdió todo. Él lo perdió todo cuando estaba muy pequeño. Era un príncipe y de ser un príncipe llegó a ser una persona que tuvo que recibir atenciones por pura misericordia. El mismo día murió su papá y el mismo día murió su abuelo. Perdió sus tierras, perdió su salud, lo perdió todo. No sé si ustedes han vivido algo así o un familiar en que en un mismo día pierdan tantas cosas a la vez, pierdan algún familiar o dos. Yo recuerdo hace un tiempo una vecina nuestra que perdió a su esposo el mismo día y a su hermano. Y recuerdo ese velorio, los dos féretros, uno aquí, otro allá, ella en la mitad, colocando las manos sobre un féretro y llorando, luego quitándole de allí, colocándola sobre el otro féretro y llorando. Y después colocándola sobre ambos y llorando. Era su esposo y era su papá, perdón, su hermano. Su esposo y su hermano murieron el mismo día. Para esta persona murió su abuelo, su papá y perdió muchas cosas. Perdió su salud, llegó a ser una persona discapacitada. Y vamos a buscar de quién hablamos en segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero de Samuel y segundo de Samuel. Entonces, segundo de Samuel, capítulo 4, dice, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. ¿Quién era Saúl y quién era Jonatán? Saúl era el primer rey de Israel y Jonatán era su hijo, era el príncipe, el heredero del reino de acuerdo a las costumbres. Pero ambos murieron. ¿Qué día? El mismo día murieron, el mismo día. Y quedó el hijo pequeño de 5 años, sin papá, sin abuelo, totalmente expuesto y vulnerable, porque normalmente cuando se perdía la guerra, entonces las personas iban tras la familia real. Entonces tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y a correr, huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño
y quedó cojo. Su nombre era, y entre otras cosas, la palabra Boset traduce vergüenza, vergüenza. Y aquí dice cojo, pero cuando comienza el versículo 4 dice que él era lisiado. Parece ser que el problema era bien grave de Mefiboset. Ahora, él tenía 5 años, tal vez no supo todo lo que había acontecido ese día, pero a medida que fue creciendo, ustedes, ¿qué piensa que sentía él de todo eso? De ser el príncipe de Israel a ser una persona a quien cuidaban, porque qué pesar dejarlo en la calle. De ser el adorado, el abuelo del rey Saúl y de su padre Jonatán, a no tener papá ni abuelo. ¿Ustedes qué piensan que pudo haber sentido ese muchacho? ¿Nostalgia? ¿Depresión? ¿Pensamientos de para qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me trajo acá? ¿Por qué permite esto, Dios? No sabemos, pero seguramente hubo tanto dolor en su corazón. Pero ¿saben una cosa? Cuando vemos la historia de él, no vemos amargura. Y lo vamos a ver ahora más adelante. No hay resentimiento en Mefiboset. No hay reclamos a Dios. Por lo menos no lo menciona la escritura. Pero sí pasó por un cambio en su vida tan extremo de estar, si lo miramos en el estrato social, en el más alto del pueblo de Israel, a estar en el más bajo, anónimo, habiendo huido, escondido. Así comienza relatando la palabra de Dios, la historia de este hombre, de este pequeño, en ese momento, de 5 años de edad. Todo hubiera terminado ahí, todo hubiera acabado ahí y no sabríamos nada más. Solo que sucede algo. Aparece, ¿saben quién? No se imaginan quién, no se acuerdan quién apareció. Aparece el rey David. Si no hubiera sido, porque aparece el rey David, obviamente por algo que Dios colocó en el corazón de él, la historia de Mefiboset quedaría registrada aquí en este versículo y ya, seguimos con el resto. Pero algo sucede en capítulo 9, versículo 1. Dijo David, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno? ¿Conocía él a Mefiboset? ¿Sí o no? Parece que no, porque dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Parece que David no conocía a Mefiboset, no sabía de él, porque pregunta, ¿ha quedado alguno? Entonces, esa misericordia es una misericordia merecida. O sea, porque el muchacho son muy amigos con el rey David, siempre se ha portado bien con el rey David, siempre ha sido un hombre. ¿Sí? No, no merecía nada a Mefiboset. ¿Por qué no merecía nada? Porque ni se conocía con el rey David. No habían lazos de amor, de cariño con Mefiboset, porque ni se habían visto la cara nunca, ni sabía que existía tal vez, pero él le quería mostrar misericordia. Nosotros, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, nosotros habíamos hecho algo bueno para Él. ¿Sí o no? Nada. Antes, lo contrario, habíamos hecho mucha maldad. Sin embargo, Él pensó en nosotros, siendo nosotros inmerecedores de la que dice acá, de la palabrita aquí tan misericordia, de la misericordia. Para entender un poquito esto, luego seguiremos mirando el capítulo 9.
Para entenderle un poquito esto, tenemos que ir unos años atrás en la historia de David, antes de ser rey, en primero de Samuel, capítulo 20, y luego volveremos a este capítulo. Si quiere, déjelo apartado para que no se pierda. En primero de Samuel, capítulo 20, él era un muchacho, David era un muchacho, había sido elegido por Dios para ser rey de Israel, pero solo era una persona joven, y Saúl, como sabía que Dios lo había elegido a él, quería matarlo. Pero él se hizo muy buen amigo del papá de Mefiboset, de Jonatán, de Jonatán. Capítulo 20 dice, miremos el versículo 1. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿O cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Jonatán le contesta, versículo 2, él le dijo, en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me lo descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Parece que había buena comunicación entre papá Saúl y el hijo Jonatán. 3. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente Jehová vive y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás, me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, a su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia, miren la palabra ahí. Harás pues, quiero que conecten esa palabra con lo que dice David comenzando el capítulo 9. A quien haga yo, porque esa era la promesa. Esa era la promesa entre ellos dos. Versículo 8. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Versículo 12. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana hasta ahora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te hiciera saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Ya Jonatán está aceptando que Dios había elegido a David como rey, como sucesor. Y le está diciendo que esté como estuvo con mi papá, que también esté contigo. Versículo 14. Si yo viviere, harás conmigo, ¿qué cosa? Misericordia de Jehová para que no muera. Y no, mire el 15, y no apartarás tu misericordia. Mire que ahí está involucrando a quienes, a la descendencia de Jonatán. No apartarás su misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de mano de los enemigos de David. Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Y el 42. Dice, y Jonatán dijo a David, vete en paz,
porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hicieron un pacto, pero este pacto estaba fundado ¿en qué? ¿Cuál era la base de ese pacto? Era un profundo afecto entre ambos, un profundo afecto entre Jonatán y David. Y Dios ha hecho un pacto. ¿Se acuerdan que el Señor dijo cuando les dijo a los discípulos acerca de la cena, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada? Ese pacto está fundado sobre amor, el amor de Dios por nosotros. Entonces volvamos a segundo de Samuel capítulo 9, donde estamos ahora. Entonces han pasado años desde aquel momento en que David, ya Jonatán murió, pero la promesa era que David estaría pensando en la descendencia de Jonatán y tendría de ella misericordia. Otra vez 9:1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Miren que él como que no sabía nada, ni quién, ni dónde, ni nada. Y el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. ¿Se imaginan qué pudo haber estado pensando Mefiboset? ¿Qué pudo haber pensado? Cierto, me va a matar. Vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro y su reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, aquí estoy. Si me va a matar, ¿qué vamos a hacer? Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué palabra se repite continuamente en estos versículos? ¿Qué una palabra se repitió varias veces? Muy bien, misericordia. Está en el versículo 1. Está en el versículo 3, que dice, a quien haga yo misericordia de Dios, dice, versículo 3, a quien haga yo misericordia de Dios. Y está en otro versículo, ahí en ese pasaje está en el 7 que dice, yo a la verdad haré contigo misericordia, compasión. Es sentir compasión. Alguien más grande que yo siente compasión por mí. Dios sintió compasión por mi vida. Yo estaba sin sentido, yo rumbo al infierno y Dios tuvo misericordia de mí. ¿Qué dice Tito capítulo 3? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por su misericordia. Y primera de Pedro 1:3 dice, no sé si es según nos escogió en él antes de la fundación para que fuésemos, bueno, vamos a mirar ese antes de que se me olvide. Primera de Pedro. Dice, no es, primera de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿según qué? Su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es la misericordia de Dios hacia nosotros? Es que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tú eres Tú eres objeto de la gran misericordia de Dios. La misericordia es hacia personas culpables. La misericordia hacia personas que no podían hacer nada por sí mismas. La misericordia por personas que les esperaba la condenación eterna. La misericordia por personas que vivían una vida miserable. ¿Cómo era la vida de Mefiboset? Era una vida feliz, dichosa, realizada. No, una vida miserable, una vida triste, una vida que dependía de otros. No sé, no lo dice la escritura, si él tenía que tener ayuda para poder trasladarse por el problema de sus pies, pero tenía que vivir allí cuidado por alguien que no aparece ser de su familia, relegado, sin padre, sin abuelo, sin familia, sin futuro. ¿Saben? Lodebar, él vivía en Lodebar. Lodebar significa un lugar desértico, sin fruto. O sea, ese lugar era terrible. Ese lugar representaba externamente lo que era el corazón de él. Ese era su corazón. Él vivía en Lodebar, pero Lodebar vivía en él. Una vida miserable tenía. ¿Hasta cuándo? Hasta que el rey le dijo: ¿usted hasta cuándo tuvo una vida miserable? Hasta que el Señor le dijo: venga, venga, ven. Usted tenía una vida miserable como yo también la tenía. Hasta que Él nos llamó, hasta que Él apareció, hasta que Él dijo: aquí estoy, te amo. He entregado mi vida en la cruz por ti. No quiero que vayas rumbo al infierno. Y nosotros escuchamos con fe y creímos que íbamos rumbo al infierno y colocamos la fe en el Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y nos dio una vida nueva. Nos sacó de Lodebar, nos sacó del lugar desértico, nos sacó de la tristeza y miserableza y nos mostró su misericordia. Y hoy podemos comer a la mesa del rey. ¿Quién es el rey? ¿No es él? El rey. Y el rey llamó, y ese fue el día, yo estoy seguro, un día que, que fue significativo seguramente para él. Fue el día en que murió su papá y su abuelo. Un día en que comenzó su tristeza, pero el día que cambió la tristeza en gozo fue el día, la fecha y la hora en que el rey le dijo: te necesito. Entonces, pero el rey no solamente le manda a llamar para conocerlo. Bueno, qué bueno conocerte. La misma cara del papá. Yo era muy amigo de Jonatán. Bueno, por favor, sírvanle una comida, y lo despachó para su casa. El rey no hizo eso. El rey hizo mucho más que ofrecerle una comida. El rey le dijo a Mefiboset, estamos en el capítulo 9, versículo 7, íbamos en el 7, al final dice: te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. O sea, ya no tenía que preocuparse por qué comer. Iba a tener lo suficiente para vivir. Pero además, mucho más que eso, tú comerás, ¿cuándo? Hoy, mañana, el regalo de Dios, la vida eterna que ofreces para siempre. El ser hijos de Dios es por siempre. El perdón de los pecados es por siempre. Y allí está, Él se ofrece un lugar allí en la mesa para comer a la mesa del rey siempre. ¿Ustedes se imaginan la cara de Mefiboset?
Comenzó como triste y después, ¡qué sorpresa! ¿Cómo? Yo. Mire lo que dice él, versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Hemos escuchado en las noticias a veces personas que rechazan la autoridad de los policías y dicen, usted no sabe quién soy yo. Pero este está diciendo quién soy yo, no de grande, sino de pequeño. ¿Quién soy yo? No merezco que me mires. No merezco ser llamado aquí a palacio, mucho menos sentarme a la mesa del rey. No, no merezco. Yo soy un perro muerto, ¿saben? Ustedes miran en la Biblia, los judíos culturalmente despreciaban a los perros. Parece que los tenían como animales como que no eran domésticos, sino como más bien como salvajes. Y, y él dice, soy un perro, o sea, soy una persona que la gente como que le da asco acercarse, como inmundo, como alguien que nadie quiere ver. Por además de eso estoy muerto, no sirvo para nada. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, cuando Cristo llegó a nosotros, es porque nosotros éramos como perros muertos. No sabíamos, no podíamos, nada bueno podíamos hacer para Dios. Olíamos mal a pecado, a suciedad. Y Él nos sacó de esa condición de perros muertos para sentarnos a su mesa. ¿Ven la actitud de Mefiboset? ¿Es una actitud orgullosa? Ay, por fin alguien que sabe quién soy yo. Por fin alguien que sabe con quién se están metiendo. Por fin alguien que reconoce la alcurnia. No, yo no soy nadie. Nosotros apreciamos más el regalo divino cuando estamos más conscientes de nuestra condición miserable. ¿Se acuerdan de aquella mujer a quien estaba allí el Señor y fue y le derramó perfume en sus pies y lloraba? ¿Se acuerdan? Ella estaba consciente que ya no era nada, pero que Él era su Salvador. Qué misericordia hacia, hacia ella ofrecida. ¿Quién es y quién soy yo? Comerá siempre a mi mesa. Pero luego vamos a capítulo 16. Bueno, pero antes de ir a capítulo 16, hay un versículo en 1 de Juan 1:3 que dice, eh, muy conocido. ¿A quién se le puede olvidar ese versículo? A nadie se le olvidaría. Dice 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿A qué nos llamó Dios? A tener comunión con Él, a que nos sentemos a su mesa. No te olvides de eso en el diario caminar. No te olvides de eso frente a las ocupaciones que tenemos. No te olvides de eso frente al trabajo, frente a la cotidianidad. Fuiste llamado a sentarte a la mesa, a sentarte a la mesa del rey. A eso te llamó el Señor, a sentarte con Él, a escucharlo, a verlo. Segunda de Samuel, capítulo 16. Después de eso, un tiempo después de eso, pasa algo. ¿Saben qué pasó? Un hijo de David se rebeló y quiso quitarle el trono. Ese hijo se llamó
comienza por A y termina por Salón. Ah, bueno. Entonces, Axalón. Entonces, él se quiso rebelar. El rey sale de Jerusalén, sale llorando. Es un día terrible para el rey David. Y en medio de ese escenario tan terrible para él, mire lo que hace este amigo de Mefiboset. ¿Cómo llamaba el criado? Casi. Ese, el que sí va. Bueno, ese. El segundo de Samuel 16 dice, versículo 1. Cuando David pasó él huyendo, salvando su vida y la de su familia, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son, qué bien se comporta este Siba, ¿no? Con las cosas de Mefiboset. Qué bueno, qué generoso es. Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? O sea, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se queda en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino. En otras palabras, ¿qué quiso decir? Que se portó mal, que fue desleal. Después de sentarse a la mesa del rey, cuando está en las malas, entonces que se vaya, sigo con el que queda. Se está portando mal, pero ¿saben una cosa? Es mentira, para conseguir lo que consiguió en el versículo siguiente. Versículo 4. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. O sea, en ese momento le quita todas las tierras que le había dado a Mefiboset y se las da a Siba por engaño, por mentira. ¿Qué piensa que sintió Mefiboset cuando no tiene, tiene y otra vez no tiene? Estaba alegre, contento. Ay, ese sí, ay, ay, qué cosas se le ocurren así. Sí, estaba así, muerto de risa. Pues el que iba a estar muerto era otro si se seguía portando mal. Vamos a ver qué pasó en capítulo 19. Ya vuelve el rey, ya muere Absalón, vuelve el rey a Jerusalén. Bueno, estaba regresando. Versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, no había cortado su barba y tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. ¿Por qué? Porque era una expresión de dolor, de tristeza. Así que el tal de que él estaba muy contento allá en Jerusalén esperando que le dieran el trono fue mentira. Él realmente estaba haciendo luto porque el rey David había salido, estaba haciendo luto y lo demostró externamente. Versículo 25, y luego que vino a él, a Jerusalén, a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset. Pero aquí me gusta, ¿sabe qué me gusta del rey? Que no le dice, usted es un desleal, mentiroso. No, le preguntó, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Qué pasó? Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Mira el 28. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? ¿Qué les parece esa actitud? ¿Orgullo?
soberbia, rabia, enojo, amargura, resentimiento. ¿Están ahí? ¿Qué hay ahí? Ya, no merezco nada. Y si me quisieras matar ya, estaría bien, porque antes recibí mucho. Me senté a tu mesa un tiempo. Si quieres acabar con mi vida, hazlo. ¿Cómo somos nosotros cuando perdemos algo? ¿Cuántas veces nos aferramos a las cosas materiales, cierto? Mefiboset tenía tierras, no solamente tenía tierras, tenía criados. Saúl le había dado Siba, era un criado, pero a orden de Siba habían como 5 familiares de Siba y como 20 criados más. O sea, Siba representaba como 30 criados, 20, 30 criados sirviendo a Mefiboset, trabajando en las tierras y llevándole todo a Mefiboset. Eso lo perdió. No lo perdió porque lo mereciera, lo perdió porque alguien mintió y engañó, pero no está aferrado a eso. ¿Qué le importa a Mefiboset? Lo que le importaba era que el rey volviera, que se pudiera sentar nuevamente a la mesa con el rey. No más, no tierras, no criados, solo sentarse a la mesa con el rey. ¿Qué te importa a ti? Tenemos trabajos, tenemos familias, tenemos ocupaciones. ¿Y cuánto nos aferramos a esas cosas? Tanto que si algo perdemos, lloramos, pataleamos, sufrimos, reclamamos y nos sentimos ofendidos. Y se nos olvida que lo más importante es estar sentados a la mesa con el rey. ¿Será que nosotros podemos decir algo parecido a lo que dijo Mefiboset en el versículo 28? Nosotros éramos dignos de muerte. Sí. ¿Qué tal que Dios simplemente nos hubiera perdonado, hubiera hecho, te perdono, no vas rumbo al infierno, simplemente vas a morir y se acabó, pero no vas a ir al infierno? ¿Estaría bien con nosotros? Pues no merecíamos el perdón. Si él hubiera dicho eso, pues antes hizo mucho, perdonarnos. Pero es que Dios no solo te ha perdonado, Dios no solo te ha dado esperanza. Esta vida que vives ahora, lo que sufres ahora, lo que luchas ahora, pasará y estaremos pronto con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, donde las calles son de oro, donde no habrá hospitales, donde no habrá centros de salud, donde no habrán cementerios, no habrán tratamientos ni cirugías que hacerse, porque hay vida perfecta, porque hay vida eterna, porque con Él estaremos por siempre. No necesitaremos la luz, porque su brillo resplandecerá por todo el cielo. Y nosotros seremos como perros muertos. ¿Qué merecías tú? ¿Y qué merecía yo? Ya lo que tienes es mucho, más de lo que mereces. Y aún reclamamos más, ¿verdad? Aún reclamamos más y nos enojamos porque no tenemos más. Este dijo, suficiente. Y dice, versículo 29, y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis la tierra. Ya el rey toma otra decisión, ¿saben? Según algunos estudiosos, aquí se equivocó nuestro amigo el rey David. ¿Por qué iba a dividir la tierra entre un hombre honesto en sus emociones y sentimientos y una persona como Siba que aprovechó el momento? Pero lo hizo, lo dividió.
Esa fue la decisión de él en ese momento. Y el 30, mire lo que dice Mefiboset. Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Deja que él las tome todas. Pues que mi señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. ¿Qué era lo más importante para Mefiboset? Sus tierras. No valen nada. Lo que vale es el rey. ¿Qué vale para ti? ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Cuál es tu primera persona hoy en tu corazón? ¿Qué te hace mover hoy? ¿Para qué vives hoy? El que recibe misericordia no es merecedor de ella. Uno que pierde todo, lo que sabe que no perdió nunca Mefiboset, no perdió la misericordia de Dios. Eso nunca lo perdió. La verdadera humildad es recordar quién soy y la gratitud viene al recordar que no merezco nada. La gratitud viene cuando recuerdo que no merezco nada. Oremos. Señor, que tanto tenemos que aprender de Mefiboset. Él tenía las cosas bien claras. ¿Quién era y quién era su rey? El que llenaba su corazón, el que le hacía emocionar cada día levantarse, porque quería estar a la mesa con el rey. El que hacía que la vida hubiera tenido sentido de ahí en adelante, de una vida oscura, de noche eterna, pasa a un día deslumbrante, porque allí está el rey. Y cuando parece que por engaño le quitan las cosas, no importa, no importan las tierras, no importan los criados, importa el rey, que el rey vuelva en paz. Perdónanos, Señor, por tanta cosa que hay en nuestra cabeza y corazón, cómo nos amarramos a las cosas, cómo nos aferramos a algo, a unas amistades dañinas, a unas situaciones que nos cargan, aún a orgullos y resentimientos y rencores. Si alguien tenía derecho a sentir resentimiento y rencor, no fue Mefiboset, pero qué corazón tan libre de tales sentimientos. Señor, ayúdanos a ser libres de resentimientos, de rencores, de cargas, de falta de perdón. Porque lo que importa no es todo esto. Lo que importa es poder estar bien con el rey y poder ver al rey y sentarme a la mesa con el rey. Lo que importa es tener comunión con mi Señor, quien ha pagado por mí. Lo que importa es vivir para mi Señor y servirle. Lo que importa es conocerlo y aprender de Él en esta vida, mientras se aproxima la eternidad. Señor, oramos si aquí hay alguien como Mefiboset, que lo perdió todo, que no tiene nada, sino una vida miserable, que aún no conoce al Rey, porque hoy le está llamando, hoy le está diciendo, ven a mí. O le está diciendo, te quiero conocer para mostrarte bendición y darte vida eterna. Si alguien no conoce al Rey, oramos para que el Espíritu Santo le ayude a entender lo que el Señor Jesús hizo por él en la cruz, sobre la cual estaba escrita, este es el Rey de los judíos. Bendito Dios, la gloria sea a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén.